Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del primer Construir, un evento organizado con mucha dedicación por la familia GIT en celebración de nuestro aniversario. Este evento tiene como objetivo principal difundir temas claves en gestión, innovación y tecnología dentro del sector de la construcción. Hoy estamos emocionados de contar con la presencia de ponentes de alto nivel, quienes nos compartirán su conocimiento y experiencia. Antes de comenzar, les recordamos que mantengan sus micrófonos en silencio durante toda la presentación para evitar interrupciones. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat del Zoom, las cuales las recopilaremos y se les transmitiremos a nuestros ponentes al final de su presentación. Ahora, es un honor para nosotros presentar al doctor Leonardo Richmuller, quien nos acompaña hoy para hablar sobre Integrated Project Delivery, IPD. Bueno, Leonardo es Business Analyst en DPR Construction, es MBA por la University of California, Berkeley. También es miembro independiente del Consejo de COSAPI, es pionero en BIM para proyectos mineros en América Latina en los años 90, profesor de métodos de gestión Lean en varias universidades de América Latina, Stanford City. También es colaborador frecuente en investigaciones de la industria de Stanford University. Además, lideró la aplicación de prácticas Lean, BIM, BDC y IPD en diversos proyectos como industriales, de educación, infraestructura, comercial, entre otros. ¿En dónde? En Estados Unidos, América Latina y África. Hizo sus maestrías y doctorados por la Universidad Católica de Chile. También es profesor visitante en Stanford University en el 2011. Bueno, am, ahora que ya tenemos un panorama claro de lo que nos espera en esta conferencia, bueno, cedemos la palabra para que pueda dar inicio a la presentación sobre Integrated Project Delivery, IPD. Y recuerden que cualquier duda que tengan o comentario lo pueden escribir en el chat. Y sin más preámbulos, comencemos. Muchas gracias Recording in progress. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Bien, gracias por la oportunidad de participar en este evento de Estados Unidos. Felicitaciones por la iniciativa. Y voy a comenzar a hablarles de IPD o en inglés IPD para diferenciarlo del Instituto Peruano del Deporte. Y son las siglas de Integrated Project Delivery. Es una forma de entregar proyectos de manera integrada. Antes de eso, quería mostrarles un ejemplo de algo que pasaba en Suecia hace poco, que no tiene nada que ver con la construcción, pero después vamos a ver cómo lo relacionamos con la construcción. Y lo que ocurría era que cuando una paciente sentía un dolor en el pecho, establecía un primer contacto con un médico general y luego tenía que esperar un tiempo porque el médico general le mandaba, por supuesto, a hacerse análisis. Y el tiempo que pasaba con el médico general y haciendo ese análisis es el que se muestra en la línea verde. El tiempo que pasa esperando por la cita, etcétera, es el de la línea roja. Una vez que tiene el resultado de los análisis, tiene que esperar otra vez la cita con el médico especialista para que revise los análisis. Luego más esperas, probablemente por más análisis, hasta que al final logran darle un diagnóstico, el cual ojalá sea bueno y no malo. Este proceso tomaba 42 días en Suecia. 42 días desde el primer contacto hasta que la paciente tenía un diagnóstico. Eh, Dijeron hay que mejorarlo y lo que hicieron fue crear algo que se llama la One Stop Clinic, en donde pusieron a todos juntos en un mismo edificio, al médico general, al médico especialista,
a todos los equipos que realizan los análisis, de tal manera que cuando el paciente llegaba al edificio, pasaban solamente 2 horas desde que llegaba hasta que tenía su diagnóstico. Ya no tenía que ser tan paciente de esperar 42 días. Eh, el sistema antiguo era un sistema que ponía el énfasis en maximizar el uso de la capacidad de los recursos, buscar la eficiencia de los recursos, siendo el médico uno de los recursos principales. Era el médico el que tenía que estar ocupado en su consulta y no el paciente. Son los equipos para hacer mamografías, ultrasonidos, etcétera, los que tienen que ser usados al máximo, eh, de tal manera de maximizar el uso de la capacidad de estos. Cuando se introdujo el concepto de la One Stop Clinic, además del foco en la eficiencia de los recursos, que no se descartó, se introdujo el foco en la eficiencia del flujo en este caso del paciente, desde que establece el primer contacto hasta que tiene el diagnóstico. Y además, y sobre todo, ahora se puso énfasis en maximizar el valor para el cliente, que en este caso es el paciente, quien antes tenía que esperar 42 días. Es decir, hubo una mejora de 500 veces. Se logró realizar este proceso 500 veces más rápido. La pregunta que yo siempre hago es, ¿podríamos o podremos lograr mejoras de 500 veces en la industria de la construcción? Esto quiere decir, si hay un proyecto que demora 500 días, que es más de un año, casi 2 años, ¿podemos hacerlo en un día? Yo creo que no, pero sí podemos mejorar 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces. Eso sí es posible. Y una de las formas de hacerlo es emulando lo que hicieron en el área de la medicina en Suecia, en la construcción, es decir, juntando a todos los participantes en el diseño y la construcción de un proyecto, en lo que vamos a ver más adelante llamamos el Big Room. De tal manera de ahora no solamente focalizarnos en la eficiencia de los recursos, sino también en el flujo y sobre todo en maximizar el valor para el cliente, que en este caso es el cliente que nos contrata para hacer un hospital, un puente, etcétera. Eh, Cuando logramos esto, que se viene haciendo ya hace algún tiempo y es de lo que voy a hablar, bajo el sistema que llamamos IPD, lo que ocurre es que el presupuesto y el tiempo se reducen dramáticamente. No solamente logramos terminar los proyectos a tiempo, sino que además logramos terminarlos en un menor costo al presupuestado y la calidad aumenta. Esto de tener a todos los participantes juntos en inglés lo llamamos co-location, es decir, ubicados todos en el mismo sitio. Y este es un proyecto en el cual trabajé hace poco. Es un edificio de neurociencias de la Universidad de San Francisco. Estas fotos, por cierto, las tomó mi hijo hace poco. Y es un proyecto en el cual hicimos exactamente lo que hicieron los suecos en la One Stop Clinic. La construcción no es diferente a lo que se hace en el Perú. Esto es en San Francisco, en California. Tal vez la diferencia es, y lo que sorprende a muchos cuando visitan nuestros proyectos de la empresa en la cual yo trabajo acá en Estados Unidos, es que cuando ven una foto como esta o cuando vamos a hacer una visita, vemos fierro, concreto, encofrados, etcétera, pero ven una cantidad de gente muy baja y preguntan, oh, seguramente están en la hora de almuerzo. Y no, es cuando uno logra un trabajo integrado, focalizado en el flujo y en maximizar el valor al cliente y aplicando los principios de Lean Construction, es así como debería verse siempre una obra, con todos haciendo trabajo productivo y no gente esperando por trabajo no productivo. En la oficina técnica, digamos, la cosa se ve así. Esta es la oficina técnica del proyecto que les acabo de mostrar.
es exactamente lo que hicieron los centros de One Stop Clinic. En este caso, hicimos un big room en donde juntamos a los diseñadores, los constructores, arquitectos, a los proveedores de materiales trabajando todos juntos en colocation para lograr terminar este proyecto dentro del costo y del presupuesto, o mejor aún, debajo del costo y debajo del plazo. Este concepto del Big Room no es nuevo, lo venimos aplicando hace más de 10 años. De hecho, esta foto que ven aquí se ve bastante antigua porque es, no el primero, pero es un Big Room de hace más de 10 años, porque el Big Room es sobre todo un concepto, y el concepto es tener a la mayor cantidad de participantes en un proyecto lo más temprano posible, todos juntos, trabajando bajo una metodología que nosotros llamamos IPD. De hecho, el Big Room no tiene que ser necesariamente big. Esta foto sí corresponde a lo que algunos llaman el primer Big Room. Y como ustedes ven, no es tan grande, pero sí tiene a los detalladores de plumbing, de aire acondicionado y a los detalladores mecánicos trabajando todos juntos para lograr un objetivo de una parte del proyecto. Acá tengo más fotos. Lo que ocurre en un Big Room es que cuando trabajamos en colocation, uno puede obtener respuestas a preguntas en horas, minutos o segundos. En lugar de tener que enviar un email, hacer una llamada por teléfono o llamar a una reunión, uno simplemente se pone de pie y hace la pregunta, no de manera tan agresiva como se ve aquí, por supuesto. Y entonces puede obtener respuestas en horas, minutos o segundos y acelerar el sistema, el proceso de toma de decisiones. Las conversaciones, la comunicación, la coordinación, la colaboración, la cooperación, todo cambia cuando se trabaja en un big room, pero sobre todo cambia la cultura. Es una cultura de cooperación y de colaboración y de trabajo integrado. El big room tiene que ser diseñado. No es que llegan todos y uno dice, ya, trabajemos todos juntos. Y es un concepto que se aplicó, por ejemplo, en el proyecto de la Videna en Perú, en donde se hizo un big room, y aquí está el diseño del big room indicando qué especialidad va a ir en qué sitio, en qué periodo de tiempo. Y esta es una foto del big room de la Videna, en donde se lograron reunir al equipo BIM, a los subcontratistas de diseño, a la gerencia del proyecto y al arquitecto, que envió dos representantes desde UK y desde Inglaterra para que estén sentados aquí en el Big Room. Esta foto nadie está posando, es espontánea, y aquí se ve lo que les decía, ¿no? Hay gente haciendo preguntas y obteniendo respuestas y colaborando de manera prácticamente en tiempo real, sin necesidad de tener que llamar a una reunión o enviar un email y esperar varios días para obtener una respuesta. Cuando uno trabaja en un big room, deja de trabajar de manera fragmentada y pasa a trabajar de manera integrada. Dejamos de ser expertos en fragmentación, que es lo que somos cuando trabajamos de manera secuencial y aislada, y pasamos a ser expertos en integración. Este concepto de colaboración y colocation es una de las piezas de un marco integrado de entrega de proyectos que llamamos el Simple Framework, y que permite trabajar bajo el esquema IPD. Es uno de los muchos esquemas, pero es el que usamos en nuestra empresa en Estados Unidos y en COSAPI en Perú. Y el que usan la mayoría de empresas alrededor del mundo que trabajan bajo el sistema IPD. Esta pieza tiene la colaboración, el colocation, y tiene otra parte que dice ICE. ICE se refiere no a hielo, sino son las siglas de Integrated Concurrent Engineering, Ingeniería Concurrente Integrada. Es decir, cuando el colocation se produce ya no en un big room, sino en lo que yo llamo el small room, ¿no? En la sala de reuniones tradicional, donde hacemos trabajo de manera concurrente.
Pero trabajo de manera concurrente quiere decir que todos los que participan en una sesión ICE, así es como le llamamos a las sesiones de ingeniería concurrente, trabajan, no como lo que se ve en esta foto, donde solo una persona trabaja y los demás están pintados, digamos, ¿no? Entonces, existe lo que llamamos sesiones ICE, que son sesiones de ingeniería concurrente, no son, curiosamente hay una cerveza alemana que se llama Session, y cuando dimos esta conferencia en Alemania y hablé de sesiones ICE Sessions, muchos pensaban que me refería a la cerveza Sessions en hielo y no es así. Este marco integrado de ejecución de proyectos IPD tiene todas estas piezas. Hemos visto la primera y voy a hablar muy brevemente de las otras. Lo que sí les puedo adelantar que para que esto funcione y sea verdaderamente un esquema IPD, tiene que contar con todas las piezas trabajando de manera integrada. Si uno tiene solo algunas de ellas y además están separadas, probablemente tenga algún grado de éxito en su proyecto, pero no será un proyecto IPD. Este modelo estratégico para la integración es escrito en el libro Integrated Project Delivery, publicado hace poco, cuyos autores son el profesor Fisher, el abogado Ashcraft y dos colegas de DPR, Dean Reed y Atul Kansal. Y le llamamos el marco simple para la integración o Simple Framework for Integration. Este marco es el que se usó en el proyecto de la Videna, por ejemplo, y esta es la versión que desarrolló COSAPI, ¿no? En lugar de tener la versión con estas piezas de rompecabezas que estoy mostrando, es exactamente lo mismo, pero versión COSAPI de IPv. Veamos pues una pieza más de este sistema, es en realidad un sistema. Se necesita una organización integrada para realmente lograr el colocation, la colaboración y tener sesiones ICE. La organización integrada tiene una estructura diferente a la tradicional porque las jerarquías desaparecen y lo que es más importante es el liderazgo y la responsabilidad cae en todo el equipo, no solo en un jefe. Promueve las ideas nuevas y el reporte del progreso es constante de tal manera que cuando hay una desviación o un problema, este se identifica muy rápidamente para poder corregirlo, no para buscar al culpable. La organización integrada, además, le da la vuelta a la tradicional pirámide organizacional u organigrama, ¿no? En la organización verdaderamente integrada, los jefes están ahora en la parte baja. El equipo de gestión del proyecto está encargado de suministrar los recursos, el apoyo, el conocimiento y todo lo necesario a los constructores y a las cuadrillas. Ya no son los jefes que mandan y dan directivas, sino son los jefes que están al servicio de quienes ejecutan el trabajo para proveerles los recursos necesarios para que estos puedan tener éxito. Esta organización integrada tiene que trabajar con procesos integrados. Y nosotros, por ejemplo, en uno de los proyectos que desarrollamos hace más de 10 años, desarrollamos este simple proceso que nos permitía identificar modificaciones e innovaciones, lo que algunos llaman ingeniería del valor, de manera de trabajar en un proceso integrado. Este proceso nos permitió encontrar 610 oportunidades de mejora o de innovación, y cada una de estas oportunidades es lo que nos lleva a conseguir los ahorros. Por ejemplo, reducir el cableado en 3.000 pies lineales nos llevó a ahorrar $500,000. Reducir los ductos de aire acondicionado en 100.000 libras de peso y el piping nos llevó a ahorrar $2 millones. Estos ahorros se consiguen producto del trabajo integrado de los participantes en el Big Room, que están todos siempre a la búsqueda de oportunidades de mejora. Este es el proyecto que les mostré antes. También hemos cambiado el nombre
que antes era Project Modifications and Innovations, ahora lo llamamos Risk and Opportunities. Y es lo mismo, tenemos un proceso integrado para identificar las oportunidades de mejora eh, trabajando en una organización integrada. Los procesos integrados permiten el involucramiento temprano. Deben, bueno, en realidad todo el trabajo en IPD usa la modelación BIM, debe tener procesos de diseño explícitos y lo más importante, todo es desarrollado de manera conjunta. Ya no hay una sola especialidad o una sola persona que desarrolla algo, sino que todo se consulta y el resultado siempre viene del trabajo en equipo y colaborativo. De esa manera, entonces se requiere que el constructor esté presente junto al diseñador muy temprano y también aquellos que van a hacer el mantenimiento y la operación, de tal manera de lograr que los procesos integrados sean llevados a cabo por una organización integrada. Este gráfico, miren, es del 2009, entonces esto tampoco es nuevo, tiene ya bastante tiempo y aquí se ilustra un poco lo que yo les acabo de comentar. Este gráfico es producido por el Colegio de Arquitectos de Estados Unidos, en donde se compara el sistema tradicional en donde los constructores, que están acá, el GC, entran a trabajar solamente después de que hay planos aprobados, ¿no? Por una agencia, que puede ser un ministerio, una municipalidad. Antes de eso tenemos todo un equipo de ingenieros diseñando el proyecto y un arquitecto en el caso que sea un proyecto de edificación y un dueño a lo largo de todo el proyecto. Cuando trabajamos de manera integrada bajo el esquema IPD de procesos integrados y una organización integrada, entonces tenemos al constructor, a los diseñadores de ingeniería, al arquitecto, al dueño e inclusive a las agencias o instituciones que van a brindar las aprobaciones, trabajando todos juntos desde la conceptualización del proyecto. Entonces acá hay otro esquema que muestra en qué consiste esto. Eh, Cuando se inicia la construcción ha habido ya una etapa de diseño, pero antes del inicio del diseño ya hay un equipo constituido por el dueño, el equipo de diseño, el constructor, los proveedores principales, los subcontratistas principales, trabajando juntos en calcular el presupuesto del proyecto. Miren, antes de iniciar el diseño, ¿no? Y cuando se trabaja así, lo que ocurre es que este esfuerzo de prestidigitación que hacemos tratando de predecir el costo y la duración de los proyectos mejora enormemente. Y no solo logramos cumplir con los plazos y presupuestos, sino que además, como se ve, una vez que se establece un costo esperado, al seguir trabajando integradamente, se logran ahorros antes del inicio de la construcción y más ahorros durante la construcción. Algunos llaman a esta etapa la etapa de preconstrucción, que no tiene nada que ver con la preconstrucción que se podría haber hecho hace algunos años, sino que es una nueva forma de trabajo antes del inicio de la construcción, trabajando sobre todo en co-location y con una organización integrada y con procesos integrados. Esta organización y estos procesos integrados demandan información integrada. Y la información integrada viene ahora del BIM. El BIM ya es la forma estándar de trabajo, ya no es una innovación. El que no esté usando BIM es como que está dibujando en un tablero de dibujo cuando todos hacían el trabajo en AutoCAD, ¿no? Entonces la organización integrada viene del uso de BIM. BIM más que permite además hacer simulaciones y visualizaciones como estas, ¿no? Entonces ya esto que antes impactaba y uno decía, oh, wow, qué alucinante, ya esta es la forma normal y estándar de trabajo en cualquier proyecto de construcción hoy en día, contar con un modelo BIM, pero no solo
con la parte 3D y la información, sino además con el más, que quiere decir, como en este caso, por ejemplo, la simulación de la secuencia constructiva y también el análisis de la logística. Ahora, lo importante del uso de BIM está en el uso propiamente. Los modelos no resuelven los problemas del negocio. ¿Cómo usamos los modelos? Sí lo hacen. Entonces, a veces no hay que poner tanto énfasis en la calidad del modelo, aunque sería ideal tener el modelo perfecto, sino en cómo el modelo cambia el comportamiento organizacional. Este esquema ya se usa en Perú por muchas empresas. Estas son vistas del proyecto de la Vivienda ejecutado por COSAPI, en donde todos los planos fueron extraídos del modelo BIM. Entonces ya no solamente se usa el modelo BIM para transformar un plano en un modelo, sino que ahora no se dibuja nada, sino se modela primero y luego se extraen los planos del modelo que ha sido previamente coordinado con todas las especialidades involucradas y se acompañan vistas 3D como estas. Esto, como les digo, ya no es ciencia ficción ni algo que uno diga o se usa en Estados Unidos, sino que ya se está usando en Perú cada vez más y en COSAPI ya es la forma normal de trabajo. Acá estamos viendo un hospital que voy a usarlo de ejemplo para ilustrar algunos de los puntos mencionados. Este es un hospital que construimos con la empresa DPR Construction aquí en Estados Unidos, donde aplicamos lo que he mencionado hasta ahora, ¿no? Es un hospital de 1.500 millones de dólares, 45 meses para diseñarlo y construirlo. Y vamos a ver que lo terminamos exitosamente. Este es el modelo BIM del proyecto. Como ven, la parte clave aquí no es el nivel de detalle, sino la información. Porque si no tuviéramos información, este sería simplemente un modelo 3D, pero uno puede hacer clic en cualquiera de estas tuberías o equipos y tener toda la información del metrado, longitud, diámetro, características, etcétera. Bueno, trabajamos con información integrada producida con BIM, usada por una organización integrada que además trabaja con procesos integrados en colocation, collaboration y sesiones ICE para lograr la gran meta que es la de siempre, que todos los sistemas estén integrados. Y por sistemas no me refiero a la ingeniería de sistemas, a software o algo así, sino a los sistemas que componen el proyecto, el sistema estructural, el sistema de la fachada, el sistema arquitectónico, el sistema eléctrico, el sistema mecánico. Todos estos sistemas tienen que trabajar de manera integrada en el proyecto. Y para garantizar esto, además usamos la gestión de la producción. La gestión de la producción, como la propone el Instituto de la Producción de Proyectos, ¿no? Que es una forma especial de trabajo que tienen ellos y que se describe de una manera espectacular en este libro. Se lo recomiendo a todos. Eh, es un libro escrito por Todd Saber. Aquí estamos en la cevichería peruana La Mar en San Francisco, cuando me regaló unos cuantos libros para llevar a Perú. Y la gestión de producción o Project Production Management lo que propone básicamente es entrar a una nueva era que llaman la era 3, que va más allá de lo que propone, por ejemplo, el PMI o la gestión tradicional de proyectos, que está más asociada a lo que se describe como eras 1 y 2. No voy a ahondar más en esto, les recomiendo que visiten el sitio web del Project Production Management, pero lo que les puedo decir es que la gestión tradicional o administración tradicional de proyectos es muy distinta a Project Production Management, en el sentido de que ahora, por ejemplo, el diseño del proceso hay que hacerlo de manera explícita. Ya no queda en manos de la experiencia, yo lo sé hacer así, yo lo he hecho siempre así,
Bueno, si lo hicieron siempre así, ahora necesitamos un diagrama de flujo que nos explique cómo se hacen las cosas. Eh, Lidiamos mucho con calcular que la capacidad del sistema de producción sea la adecuada. El inventario, expresado no solamente como materiales, sino también como trabajo en proceso, es diseñado cuando uno utiliza Project Production Management. Y finalmente atacamos el tema de la variabilidad, que es tal vez la principal causa de problemas en los proyectos. Parte de el Project Production Management incluye temas que vienen de Lean Construction. Y a propósito de la variabilidad, y muy brevemente, algo que usamos bastante en Perú es el Last Planner System. Y yo he visto muchos proyectos donde se usa muy mal, sorry, porque se pone demasiado énfasis en el pack, pero no en la variabilidad. Y si nosotros vemos estos dos proyectos, tienen el mismo pack promedio y uno diría que son proyectos que les va igualmente bien o igualmente mal. Pero si vemos los gráficos de variabilidad del pack, entonces vemos que el proyecto uno tiene mucha mayor variabilidad. Y simplemente por visualizar el gráfico de variabilidad del pack, nosotros podemos decir con toda certeza de que este proyecto va a tener un peor final que este proyecto. Sin embargo, muchos proyectos ni siquiera miran este gráfico y han convertido el pack en una herramienta de reporte y control del proyecto de manera equivocada. Esto es parte del Project Production Management, que es mucho más amplio, pero quería aprovechar para enviar este mensaje a los que están utilizando mal el Last Planner y no miran el gráfico de variabilidad del pack. Todo esto se hace con el objeto de lograr lo que llamamos un High Performance Building, un High Performance Project, un proyecto de alta performance. Y para poder definir si tenemos un proyecto de alta performance, tenemos que tener métricas para poder medir y decir si nuestro proyecto es un proyecto de alta performance. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir que el proyecto sea construible, que es la métrica tradicional, ¿no? El costo, la duración, la calidad, la seguridad. Pero además necesitamos métricas para medir que el proyecto sea usable. No basta con construirlo a tiempo y dentro del presupuesto con seguridad y calidad, sino que tiene que ser funcional, seguro, confortable, flexible. Y además, si hacemos un proyecto para una universidad, las aulas tienen que poder ser usadas para hacer clases. Un hospital, los cuartos tienen que ser usados para que el paciente esté cómodo y tenga todos los elementos necesarios. Las salas de operación tienen que ser los proyectos usables. No podemos hacer proyectos como este, por ejemplo, ¿no? En el cual claramente este inodoro no es usable, al igual que esto. Podemos terminar este proyecto a tiempo, dentro del presupuesto, con calidad, con seguridad, pero si no es usable, entonces de nada sirve todo lo anterior. Otra métrica o otra característica de un proyecto de alta performance que tenemos que medir para saber si tenemos éxito es la operación. Una vez que termina el proyecto, la operación tiene que ser segura, eficiente, etcétera. Como lo es en el caso del proyecto del hospital que les mostré, y se da cuenta de esto en el sitio web del proyecto. Y finalmente, los proyectos tienen que ser sustentables, tanto medioambientalmente, pero también social y económicamente. Entonces, todo el trabajo de IPD ahora está orientado hacia el High Performance Project y no solamente hacia
las métricas tradicionales de constructabilidad. ¿Ya? Sí, sí, me están escuchando, ¿no? Sí, se lo logra escuchar. Bien, continúo. Entonces, esto es lo que logramos en este proyecto. Entonces, un proyecto que no solamente fue construible, sino que, por ejemplo, logramos reducir el presupuesto en $200 millones y terminarlo 8 días antes del programa y sustentable con categoría Lead Gold. Y una parte más de este rompecabezas es el acuerdo marco o lo que algunos llaman el contrato. Uno puede tener un sistema IPD sin tener un contrato, basta tener un acuerdo de que los involucrados van a trabajar bajo estos 4 esquemas de integración y utilizando estos habilitadores para decir que un proyecto es IPD. Hay mucha confusión. Algunos creen que si no hay un contrato IPD a los que algunos llaman colaborativo, no se puede trabajar bajo este método y esto no es así. Uno puede trabajar en un esquema IPD con o sin contrato IPD. Un acuerdo es más que suficiente. ¿Qué pasa con el acuerdo que puede eventualmente transformarse en un contrato? Miren, acá tenemos al cliente, al arquitecto, al estructural, a los diseñadores de especialidades, el constructor, los trabajadores, los equipos, las herramientas, los materiales, los subcontratistas. Cuando hablamos de los riesgos del proyecto, obviamente el cliente mira y trata de tener el menor riesgo, pero el arquitecto también y el diseñador también, y en realidad todos están buscando tener el menor riesgo. Quiere decir que nadie va a tomar estos riesgos de aquí y por ende es altamente probable que se materialicen y entonces el proyecto termine tarde y con un sobrecosto. Hay algo que no funciona. Luego, cuando se trata de las ganancias, entonces ahora sí todos quieren tener la mayor ganancia corriendo el menor riesgo. Y por eso es que los contratos tradicionales lo que buscan es transferir el riesgo. Y eso está probado que no funciona. Más del 80 o 90% de los proyectos terminan tarde y con sobrecosto, producto de este sistema de trabajo en el cual todos quieren transferir el riesgo a otro y ganar lo más posible. Este esquema es conocido como el esquema de contratos transaccionales, en donde lo que ocurre es lo que vemos en esta figura, ¿no? Cada uno rema para su lado y al final no se avanza. En un esquema IPD, los riesgos y las recompensas o ganancias se comparten. Es decir, o todos ganan o todos pierden. Entonces ya no están buscando el menor riesgo y la mayor ganancia, sino están buscando que el proyecto tenga éxito. Y si el proyecto tiene éxito, la recompensa se va a repartir entre todos los que participan en el proyecto, todos remando en la misma dirección. Cuando esto se transforma en un contrato, la cosa se ve más o menos así. Tenemos los costos directos, el overhead corporativo y la ganancia. Entonces, lo que ocurre es que en el caso de que los costos directos
se vayan por encima de lo presupuestado. Entonces, estos costos, este exceso, este sobrecosto se va a repartir entre el cliente y el constructor o todos los que hayan firmado el contrato IPD o el acuerdo IPD. Entonces, si es solamente un constructor, la mitad de esta pérdida va a ser transferida al constructor, que va a dejar de ganar lo que había predicho, porque otra característica de un acuerdo IPD es que la ganancia ahora ya es un monto fijo y no un porcentaje del costo. Entonces, si hay problemas, el cliente ahora va a pagar más, porque el cliente se compromete a pagar la mitad de los sobrecostos, pero la otra mitad hace que el constructor gane la mitad, en este caso aproximadamente lo que quería ganar. Es decir, los dos pierden, porque los dos están compartiendo el riesgo, dolor. Ahora, si esto es lo que ocurre, al final el proyecto sale más caro y ese sobrecosto lo paga la mitad del cliente y la mitad del constructor de su ganancia. Ahora, si se logran ahorros, que es lo normal en un proyecto IPD, y el costo directo baja, entonces ese ahorro ahora se reparte entre el cliente y el constructor. De tal manera que ahora el cliente ya no paga lo que está aquí, deja de pagar la parte verde, entonces está pagando menos costo directo, y que el constructor está ganando más de lo esperado. Entonces este es un esquema win-win donde se comparte la recompensa. El constructor ha ganado más de lo que esperaba, el cliente ha gastado menos de lo que pensaba gastar porque ven que el proyecto en total salió más barato, todos ganan. Este es el mundo Alicia en el País de las Maravillas, que se puede realmente alcanzar cuando se alcanzan niveles de confianza, tecnologías, métodos y sobre todo mentalidad de trabajo IPD. Bueno, esto lo voy a pasar por alto, pero el sistema es más o menos así, ¿no? ¿Cómo se logran los ahorros? Los ahorros se logran porque, por ejemplo, una partida que antes tenía un costo presupuestado de este tamaño, ahora tiene un costo presupuestado de este tamaño. Lo interesante es que quien da la alerta de que esa partida puede reducir su costo no es necesariamente la especialidad involucrada. Digamos que esta es la especialidad de acero estructural. Como el resto del equipo del proyecto está mirando el diseño, usualmente suele ser la partida más pequeña la que da alguna recomendación e identifica una oportunidad de mejora. Por ejemplo, ¿por dónde voy a pasar mis conductos eléctricos? Y recomiendo al diseñador de acero estructural que haga algunos ajustes en su layout para poder optimizar mi partida, de tal manera que lo que se ve siempre es el todo. No se ve partida por partida, sino que todos están mirando todo y se logran ahorros por aquí o por aquí, mientras que otras partidas mantienen o inclusive crecen. Miren, esta partida ahora cuesta más. En un esquema tradicional, como uno está cuidando cada una de las partidas de manera individual, dice, oh no, acá hay un problema, esta partida cuesta más, pero probablemente cuesta más porque el cambio que se ha realizado en esta partida permite ahorrar en esta otra, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando se trabaja con un acuerdo IPD en algo que se conoce como el Target Cost o Target Value Design. Otra característica es que todo es transparente, ¿no? Este es el proyecto. Acá al fondo, no sé si ven esta pared, donde toda la información está a la vista de todos los integrantes del proyecto siempre. Y esto es espectacular porque cuando yo voy a proyectos en Perú, nadie quiere compartir información sobre su costo, su rendimiento. Dicen, no, esta es mi ventaja competitiva. Aquí todo está a la vista, no hay secretos, todo es transparente y nos visitan
personas de todas partes del mundo y se sorprenden, ¿no? Porque visitan nuestros proyectos y dicen, pero oye, esta información no es secreta, no, no lo es, al revés. Queremos que todos la sepan para ver si la pueden copiar y si la copian nos van a obligar a que nosotros busquemos una forma mejor de hacer las cosas. Así que cuando uno trabaja bajo este esquema IPV, ya casi terminando les voy a mostrar lo que ocurre. Tengo acá un proyecto reciente que hicimos en la Universidad de Lima con COSAPI, donde aplicamos este sistema IPV, y voy a mostrarle la opinión de los subcontratistas. O sea, yo les hablé que esto es ganar-ganar, ¿verdad? Win-win. Normalmente trabajamos bajo un esquema ganar-perder. Si uno gana es porque el otro pierde. Entonces, aquí todos ganan, hasta los subcontratistas. Y miren lo que dijeron estos subcontratistas cuando terminamos este proyecto en la Universidad de Lima, trabajando bajo un esquema IPv. Cuando mostré este video a algunos amigos me dijeron, esto no es verdad, o sea, acá hay coima, tú le has pagado a estos subcontratistas para que digan esto en el video, porque es increíble que después de un proyecto un subcontratista pueda estar contento, ¿no? O me preguntaban, bueno, en realidad no le pagamos a nadie. Me preguntaban, ¿dónde está la letra chica? Aquí hay truco. Pero no hay truco. Esto es lo que pasa cuando uno trabaja en un esquema IPv. Me avisan si se escucha, por favor. ¿Y se escucha o Una no? ventaja de este proyecto versus otros es la idea de la metodología. ¿Sí? Sí, se No, escucha bien. perdón, ¿sí o no? ¿Se escucha el Sí, video? se escucha perfecto. Sí, se escucha. Ok, entonces ahí es un video muy corto. De trabajo colaborativa, ¿no? Entre diseñador, proyectista, cliente, constructor, también con las disciplinas de ingeniería participando, ¿no? Es una ventaja muy, muy grande comparado con el modelo tradicional de desarrollo y entrega de un proyecto, ¿no? El enfoque colaborativo es un beneficio común para el cliente, para el contratista y subcontratista. Yo creo que todos salen beneficiados de este sistema. En este caso, nosotros como especialistas en acero hemos aportado constructibilidad, hemos aportado un mejor comportamiento de la estructura, hemos aportado cambiar el sistema de soldadura por pernos, cosa que ha generado menor plazo, menores recursos en obra y finalmente hemos optimizado el proyecto. Las ventajas del enfoque colaborativo las resumiría en lo que es un trabajo en equipo, por lo tanto una auditoría continua de lo que es las producciones y los rendimientos y eso se traduce en una eficiencia en seguir los requerimientos del cliente, ¿no? Que es el enfoque final, ¿no? Bueno, nuestra empresa se ve beneficiado con este tipo de contratos colaborativos. Definitivamente tener un trabajo colaborativo donde todas las partes persiguen el mismo objetivo hace que también nosotros seamos más eficientes en nuestro desempeño, ¿no? Y evitemos retrabajos, lo cual al final nos acarrean costos que no son reconocidos normalmente por el proyecto y tenemos que asumir. El enfoque colaborativo nos beneficia a nosotros en la parte de la ingeniería desarrollando mejor nuestros diseños porque nos permite interactuar directamente con el constructor y con el último usuario y eso nos permite realizar mejores diseños en menor tiempo, ¿no? Puntualmente en este proyecto se ha logrado una optimización de tiempos y de dinero muy importante, cerca del 35%, y esto se debe a que se incorpora al conocimiento del estructural que ha hecho el proyecto. Bueno, eso Una es ventaja entonces IPV, es trabajar utilizando todas estas piezas de manera integrada, con o sin contrato, y esto se describe en este libro con mucho más detalle. Tenemos la versión en español ya del libro que ha sido recientemente publicada y está a la venta en las librerías en Perú. También hay una versión en chino, así que pueden comprar el libro. Si compran el libro en inglés, ojalá que lo compren porque a mí me dan $1 de comisión por promocionarlo. Y si lo compran en español, bueno, no voy a estar tan contento porque me dan solo $1 de comisión y yo preferiría el dólar, ¿no? No, en realidad esto es una broma, no me dan ninguna comisión. Les recomiendo que compren este libro y lo lean porque Recording stopped. es un libro que explica todo esto con mucho más detalle. Así que eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias.
No sé si se escuchó, ya terminé, no hay preguntas. Veo a veo a mi buen amigo Samuel desde México. Sí, buenas, buenas noches. Pepe, Leonardo, se ¿qué me tal? ¿Cómo estás? cortó la señal un momento. Ujú. Ya. En Hola, todo hola. caso, No, aquí creo que es el internet. sí, más bien, gracias a todos. El- bueno, agradezco al doctor Leonardo por su excelente presentación. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Por favor, escriban sus preguntas en el chat y las iremos respondiendo una por una. Ok. Oye, ¿no podemos hacer las preguntas así en vivo? Sí, 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 si no, ok. adelante. Adelante. Sí. Leonardo, un gusto saludarte. No, nada, nada. Oye, excelente presentación. Ya creo que es la segunda o tercera vez que me toca ver una exposición tuya. Este, eh, la pregunta que tengo es, poniendo aquí, pues depende mucho del cliente, ¿no? O sea, creo que trabajar con estas metodologías no es para cualquier proyecto y me voy preguntar cómo te ha ido cuando has propuesto esto con clientes que no tienen experiencia con esta metodología. Bueno, la situación ideal es que sea el cliente el que esté convencido y el que promueva esto. Y en Estados Unidos hay cada vez más clientes que ellos piden esto, financian los Big Room y porque ya entendieron que al final del día el beneficio último es también para ellos, y sobre todo para ellos. Pero si no hay un cliente convencido, entonces alguien lo tiene que convencer. O la otra opción es quedarnos de brazos cruzados y esperar a que se convenza mágicamente, ¿verdad? En Perú ya hemos logrado convencer a dos clientes, diría yo. Entonces, es igual a lo que pasó en Estados Unidos. Acá GPR Construction dijo, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, creemos que este es un sistema que nos beneficia a todos y vamos a salir nosotros como constructores a convencer a los clientes. Y ese esquema ahora lo estamos replicando en Perú y en COSAPI ya hemos convencido a dos clientes y estamos trabajando con ellos y creo que se vienen dos clientes más. Entonces, tú tienes razón, hay una situación ideal que es cuando el cliente es el convencido y el que pide esto, pero si el cliente no está convencido, uno tranquilamente puede desarrollar una estrategia para convencerlo de alguna manera y eso nos ha dado resultado acá en Perú con COSAPI. No sé si responde a tu pregunta. Si no, te puedo Sí, responder en los cabos. Creo que nos vamos a ver en los cabos en un par de meses. espero que sí, por allá nos vemos en Los Cabos. Bienvenido a México. Listo, gracias. Gracias. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos acá una pregunta de parte de Martín Rodríguez. Dice, buenas noches, doctor. Tengo una duda. En proyectos donde se implementa el ITD, ¿cómo se gestionan los riesgos asociados a la falta de familiaridad o resistencia al cambio por parte de los equipos de trabajo? Bueno, el, el, el punto es que IPD es un tema progresivo. Entonces, uno no puede de la noche a la mañana, que es el error que han cometido algunos, decir, oh, wow, esto es lo más, voy a trabajar con esto. Uno tiene que eh, realizar mucho trabajo en educación, en convencimiento, en preparación. Y usualmente en el segundo o tercer proyecto, cuando hay un equipo que ya ha venido aprendiendo esto, puede decir estamos haciendo un trabajo IPD real, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es eso, que hay que trabajar en capacitarse, en educarse, en aprender la metodología y las herramientas y mientras más compromiso haya de parte de los involucrados, la probabilidad de éxito más temprano es mayor, pero de todas maneras no es de la noche a la mañana. Esto
va a tomar un tiempo. Listo, continuando con la ronda de preguntas. Por parte de Dante Mendoza, su duda es la siguiente. Las PMO que vienen trabajando en el Perú por medio de los acuerdos de gobierno a gobierno, ejemplo, Reino Unido, están apostando por este IPD. La verdad es que no lo sé, creo que no. Nosotros, por ejemplo, en la Videna, la forma de trabajo era bajo el acuerdo gobierno-gobierno, y sin embargo nos contrataron a nosotros, a DPR Construction, como consultores. COSAPI nos contrató para aplicar el sistema IPD, a pesar de que tenían el contrato NEC gobierno-gobierno, porque el contrato NEC gobierno-gobierno no tiene nada que ver con IPD. IPD es en realidad una forma de trabajo colaborativa e integrada, que no tiene nada que ver ni con el acuerdo gobierno-gobierno ni con el contrato NEC. Uno puede aplicarla con o sin el acuerdo gobierno-gobierno. Listo. Creo que tenemos una mano levantada por parte de Osorio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Me pareció interesante tu exposición, específicamente el inciso de la parte de ganar, de parte del contratista y el cliente. Tuve la oportunidad hace unos años aplicar eso con un cliente, incluso con COSAPI también, COSAPI Inmobiliaria. Eh, Salió beneficioso hacerlo, pero también quise aplicar a otros clientes, de lo cual en algunos no resultó, porque pensaron que por parte de la constructora pensaba que nos queríamos aprovechar de repente. Y de repente quería saber si en las experiencias que han tenido, porque estos tipos de acuerdos podrían plantearse en un contrato, en el contrato previo, o en las reuniones, o en las actas de reuniones que pueden haber con el cliente mismo. Me gustaría saber si es que el cliente no está convencido o no ha aplicado esta metodología, ¿en qué momento es adecuado de explicarle y enseñarle esta parte de ganar? Y si es que debe estar en el contrato, ¿no? ¿En qué parte del contrato debe estar? ¿No? Y sobre todo en qué etapa hacerlo, ¿no? Para que no se rompa también el acuerdo contractual, ¿no? Porque también esas cosas pueden romper el proceso contractual inicial, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jorge Enrique, por tu pregunta. Lo que te puedo decir es que el contrato acá es lo menos importante. Lo que ocurre es que nosotros consideramos el contrato como lo más importante. Entonces, acá lo más importante es desarrollar confianza entre las partes lo más rápidamente. Cuando tú logras desarrollar la confianza entre las partes y en el método, entonces todos van a trabajar con una sola meta, con un solo objetivo. Y el contrato, ¿sabes qué va a pasar con el contrato? El contrato se va a quedar en el cajón. Y no importa si es un contrato a suma alzada, a IPD, a precios unitarios, como el proyecto va a ir tan bien, nadie va a mirar al contrato. ¿Cuándo miramos al contrato? Cuando aparecen los problemas. Mira, te cuento una anécdota. En el proyecto que tuvimos en la Universidad de Lima, hubo un problema con el permiso para realizar la excavación de las fundaciones al inicio del proyecto. Entonces, el cliente era el encargado de gestionar el permiso para COSAPI. Y en el contrato decía, nosotros ganamos la obra, yo, porque trabajo para COSAPI. Nosotros tenemos que hacer la fundación, es parte de nuestro contrato. Pero el contrato también dice que el cliente nos tiene que dar los permisos municipales. Resulta que el cliente no nos dio los permisos porque habían problemas, etcétera. Pero la empresa que estaba trabajando al frente, en el proyecto al frente, tenía permisos municipales para poder excavar en esa zona. Entonces nosotros, como en el esquema IPD uno busca el éxito del proyecto, le dijimos al cliente, hey cliente, mira, la empresa del frente tiene el permiso, que excaven ellos, porque si se atrasa la excavación,
se va a atrasar todo el proyecto. Y nosotros lo que queremos es que el proyecto se acabe a tiempo. Y el cliente no lo podía creer, decía, pero esto es tu parte, la estás cediendo a otros, sí, porque acá lo importante es el proyecto. Ya no nos pagues a nosotros la excavación, págale a ellos la excavación. Entonces, cuando uno da ese gesto de demostración de confianza, que pueden ser otros miles de gestos, entonces los clientes y los subcontratistas empiezan a entender de que acá hay un solo objetivo. En este caso, había que entregar las aulas en agosto. Y si se acaba, si nosotros nos podríamos haber puesto en la posición, mira, el contrato dice que nosotros excavamos, si no tiene la licencia, nosotros nos quedamos acá cruzados de brazos 2 meses hasta que nos den la licencia. Tu proyecto cada 2 meses más tarde y además nos tienes que pagar las órdenes de cambio y todo lo demás, ¿no? Entonces es una anécdota que te cuento para eh, decirte que hay que empezar a demostrar que se puede trabajar en un ambiente de confianza buscando como último fin lograr el objetivo del proyecto. Cuando hicimos eso, nosotros renunciamos a la excavación. El cliente entonces ahora nos dice, oye, pero tú tienes tu caseta ahí, tienes tu grúa, tienes tus gastos generales. Mira, yo te voy a pagar eso. Entonces es el mundo al revés, no sé si me sigues. En lugar de estar peleándonos, en lugar de nosotros decirle, hey, cliente, págame mis gastos generales extra, porque igual en esos 2 meses que cabe el otro, yo voy a estar ahí con mis cosas, que mi equipo que ya llevé, nace del cliente producto de la primera muestra de confianza que nosotros dimos, ¿no? Esos pequeños detalles empiezan a pasar una y otra vez, y entonces las partes, con los subcontratistas igual, ¿no? Las partes empiezan a entender recién que esto es un sistema de mentalidad y de desarrollo de confianza para lograr el objetivo del proyecto en el que todos ganan. No sé si me extendí mucho en responder, Jorge, Enrique, pero Correcto, correcto. Sí, estoy de acuerdo, Eduardo, Leonardo. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, inicialmente de repente no tiene la confianza, porque de repente eres su primer proyecto que, ¿no? Que entablas confianza con él y, y van a salir el tema de adicionales de todas maneras en un proyecto, ¿no? Y la consigna es que te los apruebe en una buena forma y también poder cambiar algunos alcances con menos costo que el contractual, pero ganan los dos, ¿no? Entonces, de esa manera, como dices tú, la confianza va a ayudar a, a que te apruebe rápidamente, ¿no? Sin una ocasión, incluso hasta ellos te lo pueden plantear, como mencionas, ¿no? Gracias, Leonardo. claro, y el otro tema está utilizar un buen sistema de gestión de la producción. Estamos trabajando en un proyecto que no lo voy a mencionar, pero el programa decía 5 meses para las fundaciones, como 5 sótanos, y lo acabamos en 3. Esa es otra forma de demostrar confianza, ¿no? Entonces el cliente dice, wow, ¿no? El contrato se mira cuando hay algo que reclamar, cuando hay algo que anda mal, ¿no? Cuando las cosas andan bien, entonces ya no hay que pelearse por los cambios y las adendas y las aprobaciones. Al revés, el cliente mismo ahora dice, bueno, ¿qué más necesitas para seguir haciéndolo tan rápido? Y dentro de un esquema de libro abierto, además, yo no he tenido tiempo para mencionar todo, pero en un sistema IPD se trabaja con el libro abierto y todos los costos están a la vista del cliente. Entonces el cliente, dentro de esa transparencia, él ve que tú no te estás aprovechando de nada. Él ve que tú estás pagando lo que estás usando. Y a veces pagas los errores, pero pagas errores para corregir algo. Y si terminaste la fundación en 3 meses, a pesar de que cometiste 3 o 4 errores, el cliente te va a pagar, ¿no? Ahí están todos los recibos, las facturas. Esto es lo que me costó terminar en 3 meses, cliente, con errores y todo. Bueno, no me extiendo más. Bueno, bueno, por último, eh, bueno, parte de Ismael Roberto Millán nos menciona, ingeniero Leonardo, ¿qué tal? Un gusto verlo de nuevo luego del cuarto Congreso Internacional de BDC. ¿Cómo podríamos implementar el IPD en la construcción del sector retail, en el cual todos los procesos son demasiado rápidos? Gracias, un abrazo del Congreso de la U de Lima. Y también, para terminar, ¿en dónde podemos conseguir el libro? Es lo que mencionan los participantes de la ponencia.
La respuesta va a ser bien corta. Para el retail, pregúntenle a Carlos Delgado, que trabajó en un mall de megacentro donde aplicaron esto y funcionó a las mil maravillas. Entonces busquen ahí en LinkedIn Carlos Delgado y él tiene el ejemplo perfecto de aplicación en retail en Perú. El libro está a la venta creo que en la librería del Virrey o en otras o en la Universidad de Lima, no sé exactamente, pero si googlean tienen que encontrar dónde lo venden, ¿no? Am, bueno, ahorita paso a compartir pantalla. Anthony tenía la mano levantada y se arrepintió, creo. Sí, doctor Leonardo, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, pero no te veo, está apagada tu cámara. Sí, tengo problemas ahí con la cámara. Sí, muy interesante la ponencia que se realizó. Y mientras usted explicaba, pues, ¿no? Recordaba, ¿no? Hace poco también me pasó algo similar, digamos, con un proyecto colaborativo, donde inicialmente, pues, ¿no? Era ganar, ganar, ¿no? Era un contrato colaborativo, entre comillas. ¿Por qué? Porque era un contrato que se llamaba suma alzada con precio objetivo, donde se decía que el sobrecosto, si el que salía sobrecosto, esa pérdida tenía que ser repartida, ¿no? 50-50, 50 el contratista y 50 el cliente, ¿no? Y si iba a haber Disculpa, un ahorro, disculpa que te interrumpa, Anthony, pero ¿cuál es la pregunta? Porque creo que Paul ya me está mirando con mala cara, nos hemos pasado el tiempo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? no, si mi pregunta es, a veces cuando uno quiere integrar, digamos, a los involucrados, surgen variables que no se pueden controlar, ¿no? Como es el caso aquí de la política de gobierno, ¿no? Porque hay una supervisión que a veces no deja integrar, no deja avanzar, ¿no? Y en su experiencia de usted, ante esa variable, ¿cómo es que se puede enfrentar o manejar? Bueno, es una pregunta muy, muy amplia para la cual desafortunadamente lo que te puedo decir es que no hay una receta que sirva para todos los casos y todos los proyectos. Sobre todo cuando uno quiere aplicar esto por primera vez, tiene que ser muy creativo y abordar cada situación particular, valga la redundancia, de manera creativa con soluciones ad hoc. Entonces tú me dices que hay una supervisión que está reacia a usar este sistema, necesitaría más información para poder diseñar una estrategia de cómo abordar ese problema. Listo. Gracias a todos por sus preguntas y por participar activamente. Especialmente un enorme agradecimiento al doctor Leonardo Luis Müller por participar, por compartir, ¿no? Por compartir sus conocimientos y experiencia con todos. Y bueno, antes de despedirnos, nos gustaría invitar a todos que enciendan sus cámaras para tomarnos una foto grupal que conmemore esta valiosa sesión del primer Construye. Les recordamos también que la grabación de esta sesión estará disponible en estas plataformas y los que podrán acceder a este link a los que han pagado su certificación. Y también los esperamos en nuestras próximas actividades, que es el aniversario de GIT, en las cuales también tendremos ponencias, talleres, visitas técnicas y una ceremonia de despedida. Muchas gracias. Y sí, ponen sus cámaras y ahorita tomarnos una foto con, esperemos un momento. A ver. Ya, en 3, 2, 1.
Ya. Y muchas gracias a todos por participar en este Congreso de Gestión, Innovación y Tecnología. Les agradecemos un montón. Muchas gracias también, doctor. Excelente ponencia. Gracias. Gracias. Buen día. Nos vemos.